¡Hey! Llegaron. Mi gente, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. No importa en qué parte del planeta Tierra usted se encuentre, sea usted bienvenido a este espacio en este viernes con esas 3 letras que están ahí adelante. Desahogo Radio Show. Señores, ¿cuánto tiempo? Wow, Félix. Ya la gente se estaban preguntando qué era lo que estaba pasando. Ya había hasta farándula. Sí, ya había farándula de eso. ¿Qué es lo que está pasando con los muchachos? ¿Qué? No. Y si Cristo no ha venido, pero gracias a Dios estamos aquí una vez más glorificando el nombre de Dios. Estamos aquí para traerle el contenido que siempre traemos, un contenido, un potecito de alegría semanal, pero también un programa serio, sobrio y bíblico. Totalmente bíblico. Entonces, Dios te bendiga de una manera especial, Misael. Y nada, señores, hoy tenemos un programa súper interesante. Venimos con un contenido cargado de mucha información. Contenido bonito. Sí, contenido bonito. Contenido que nos caracteriza. ¿Qué tú crees que le pueden decir? Hay que recordarle también. No los veo, no estoy recibiendo el link, no he visto el nuevo video. Díganme, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente pendiente. Por lo que este tipo de proyectos se puede mantener de pie. Amén. Así mismo es. Entonces, señores, recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales. Nos pueden seguir a través de YouTube, a través de Instagram y a través de Facebook. Pueden seguir nuestras redes sociales. Entonces, pasen por ahí, déjenos sus comentarios, comenten nuestros videos. Y nada, Félix, ¿qué tal si iniciamos de una vez con el contenido que tenemos pautado para el día de hoy? Bueno, pues hoy vamos a continuar, a darle, vamos a decir, una continuación a lo que fue el programa pasado de... El programa en el que yo estaba solito, que daba pena. Mucha gente me escribió y me dijo, Adrián, Adrián, no haga eso, tú te ves ahí tan solito. Bueno, ahí, sí, pero... tan abandonado y tan desamparado. Fue necesario y el compromiso era tal que queríamos salir al aire para poder estar con ustedes. Y este programa es sobre los derechos civiles, esos derechos civiles que tanto a veces a lo largo de la historia, tanto al pueblo norteamericano como también al pueblo latinoamericano, ha carecido de ellos. No, y que, tú sabes, normalmente nosotros estamos más relacionados con la lucha de los derechos civiles en el ámbito norteamericano, porque estamos muy influenciados en lo que es la cultura norteamericana por el cine, por el arte, por todo ese tipo de cosas. Pero en todo el mundo se han visto en distintas formas, de lucha de derechos civiles, de derechos de igualdad, de no discriminación por nuestro color de piel. Yo entiendo que o sea, cada planeta, cada país ha tenido... Déjame pegarme más de ti. Era mucho que no estaba en cabina. Tengo que darte mucho cariño. Bueno, hay cada país, cada región, incluso dentro de un mismo país, diferentes regiones tienen desigualdad. Desde que la humanidad es humanidad, nosotros hemos podido ver de que siempre el ser humano ha buscado imponerse por encima del otro. No, y de dejar sentir la clase. Dejar sentir que hay una separación entre usted y nosotros. Tú te vas a todas las culturas de la antigüedad, tú te vas a los egipcios, el tema de la esclavitud y discriminaciones por diferentes factores. Discriminaciones por tu color de piel, discriminaciones, por ejemplo, los mismos griegos, para ellos existían los griegos y el resto del mundo. Estaban los griegos y estaban el resto del mundo. Era un pensamiento superior. Exactamente. O sea, pero ellos lo tomaban por ese lado, pero era discriminación. Por ejemplo, los romanos ellos entendían de que estaban los romanos y que todos los demás eran bárbaros. El imperio. Sí, todos los que no eran hijos nacidos de Roma eran bárbaros. Entonces, desde la antigüedad vemos cómo, y esos pueblos bárbaros también tuvieron sus revoluciones y sus luchas para poder, para sobrepasar ese pensamiento. Pero básicamente en lo que queremos basarnos el día de hoy es la lucha de los derechos civiles, principalmente de la clase afroamericana. Exacto.
Estados Unidos. Principalmente basado en Estados Unidos, sí. Entonces, Sí, pero en Estados Unidos, pero nos salpica a los latinoamericanos. lo que pasa es que tú sabes que Estados Unidos es como un referente del mundo. Por eso, salpica, y yo creo que salpica más a Latinoamérica que quizás a otra parte del globo. Tú sabes que Estados Unidos es como un referente a todas las cosas que pasan en el mundo. Entonces, fíjate en algo. Nosotros vemos que cuando inicia la colonización La colonización. de el movimiento, América, con el tema del descubrimiento de América, los esclavistas. vemos que Europa instala sus colonias aquí y necesita mano de obra, pero la mano indígena no era suficiente porque hay gente que creen que lo que mató a los indígenas aquí fueron los maltratos de los españoles y fueron las enfermedades. Pero las enfermedades, porque no estaban acostumbrados a este tipo de clima. Y cuando... No, los indígenas están acostumbrados al clima, No, a las no. enfermedades No, era. o sea, te estoy diciendo el tipo de clima, las enfermedades que ellos Ah, traían. ya, sí. Porque sí, es que sí, cuando claro, tú claro. cuando tú migras un virus de un entorno a otro. entorno a otro, o se muta o se muere. Entonces, por ejemplo, la viruela azotó mucho con el tema de los indígenas. Entonces, se necesitaba sacarle provecho a esta cantidad tan grande de tierra que se había descubierto. Entonces se empieza a importar la mano de obra africana desde regiones como el Congo, de todo lo que era la costa oeste de África. Pero otra cosa, la gente también piensa como que era que los europeos iban, veían a un negro y lo cazaban, pero eran los mismos negros que vendían a los otros Porque negros. Era un negocio, Por ejemplo, hay una serie, bueno, me la recomendaste tú mismo. Ajá. Tú mismo, Raíces. Raíces. En esa serie se ven un episodio de Señores, los mismos negros. Si ustedes quieren entender esa parte, ver cómo era esa realidad, Félix Fíjense esa serie. Félix y yo les recomendamos esa serie, bastante Eso es uno de los interesante. grandes aportes del cine a este tema. Exactamente. Continúa, Félix. Entonces, se ve la lucha que tienen las comunidades africanas con este tipo de cazadores que venden a su propia gente simplemente para obtener un lugar o tener riquezas en ese momento. Exacto, porque si tú, por ejemplo, estabas Por armas también los cambiaban. Sí, por armas a los europeos. Entonces, si tú, por ejemplo, tú y yo éramos dos jefes de dos tribus diferentes y yo te capturé o capturé a tu gente, yo lo vendía como esclavo. Entonces, a diferencia de todo el que emigró, porque un país como Estados Unidos fue un país que surgió de los inmigrantes. Entonces, en Estados Unidos llegaron inmigrantes italianos, llegaron inmigrantes irlandeses, llegaron inmigrantes ingleses, llegaron alemanes. Y todo el que llegaba y encontraba y veía a Estados Unidos como la tierra de las oportunidades. Era la tierra de las oportunidades, pero para los blancos. Pero el negro llega a Estados Unidos como esclavo y a toda Latinoamérica llega como esclavo. Y no solamente como esclavo, o sea, el esclavo llega, dice, por ejemplo, ellos llegaron casi igual que los colonizadores a esa tierra, al mismo tiempo. Vieron a toda esa gente llegar. Vieron que la gente poco a poco, los irlandeses hacían un imperio. Los italianos tenían sus comunidades. Los judíos tenían sus comunidades. Sí, porque llegaron un grupo de judíos y fueron recibidos ¿Entiendes? de gran forma. Pero vemos que aquí el único factor era la tonalidad de la piel. Exacto, entonces, fíjate, vemos de que en Estados Unidos, por la naturaleza de cómo se instalaron los estados y las colonias, vemos que habían dos tipos de negocios. Estaba el negocio de la agricultura, que la mayoría de estados del sur se fundamentaban en la agricultura, principalmente en el cultivo de algodón. Entonces, los campos de algodón, el algodón crece y tira como una moñita de algodón. Entonces, eso manualmente hay que ir a retirar. Los campos de algodón del sur. Hay que ir a retirar la moñita de algodón. ¿Tú la viste entera la serie, Félix? No lloraste, no lloraste. Ay, Dios mío. Se te Señores, vean. se te aguanta un por ojo. aquí me preguntó Chelo Uben, que si era, esa es la serie. Sí, esa es la Raíces. serie. Félix está hablando de la versión de 2016, porque hay una versión del 80 Más y antiguo, pico, exacto. que no es quizás tan... Ahora la recrudecieron un poco. Pusieron su cosita. Sí, porque la de antes, como tú sabes, era un poquito mala ahí, pero la versión de ahora la intentaron recrudecer un poco para ilustrar lo que se veía ahí en ese momento. Entonces,
Como tú decías, los campos Los campos de algodón. de algodón. Entonces, fíjate algo. El negro cuando llega y es vendido como esclavo, el negro perdía todos sus derechos. O sea, cuando tú comprabas un esclavo negro, tú podías hacer lo que tú quisieras. Eso era considerado como un objeto. Ya Kunta Kinte no era Kunta Kinte, el príncipe, sino... Toby. Señores, era algo tan grande, o sea, tú perdías todo, o sea, tú perdías tu nombre, perdías tu nacionalidad, tú te convertías en un objeto de alguien y tú tenías que llamarle a ese alguien amo, o si no, usted tenía unos 7 latigazos en el tronco. No, y no eso, que el amo podía decidir matarte y nada pasaba. O sea, Se deshizo de un objeto suyo. exactamente. Entonces, en todo lo que fue el siglo XVI, dígase los 1500 y los 1600, yo no sé si dice los años 1600, pero somos evangélicos, somos evangélicos. Entonces, pero mira, la salsa es muy interesante porque esa salsa Sí. de rebelión, Es un canto también. rebelión, en es apoyo. un canto de protesta a lo que era esa situación. En la salsa expresa de un negro que va con su esposa, llega Hay gente que están abandonando la transmisión. llegan siendo esclavos llegan a América siendo esclavos y entonces a ti te separaban de tu esposa. Sí. O el amo podía violar a tu esposa, podía vender a tu esposa y tú no podías hacer absolutamente nada. Y la salsa de rebelión habla precisamente de eso, de un negro que se rebeló. Pero si tú te rebelabas, lo más seguro es que tú terminabas muerto. Esa rebelión casi siempre venía porque había un choque. Había que haber una rebelión. Cuando hay un choque de pensamiento, siempre hay rebeliones. Claro que sí. Por ejemplo, los dos choques de pensamiento se dan en un ambiente donde ven a la tierra prometida llena de oportunidades, ¿verdad? Con dos grupos de personas que llegan. Por ejemplo, el blanco europeo que llegaba, el italiano, el judío lo veía como la tierra de los sueños, la tierra prometida. Esa tierra donde tú ibas a llegar con 5 pesos y se te iban a convertir en 500. Pero el negro no llegaba así. El negro llegó siendo esclavizado, deshumanizado, martirizado, apartado de su persona. Quitándole todo lo que, porque al negro se le quitaba todo lo que era su esencia de, inclusive tú te llamabas, tú eras Félix y yo soy Adrián y yo era tu dueño, tú te llamabas Félix de Adrián. O sea, ya tú no eras Félix Coronado, y tus hijos también se llamaban Félix de la plantación, qué sé yo, Junior de la plantación de Adrián. Y por eso nosotros vamos a ver que muchos negros aparecen luego con apellido de gente blanca porque adoptaban el apellido del dueño de la plantación. Cuando recibían su carta de liberación. Cuando recibían su carta de liberación. Y esto también era si el dueño de la plantación quería que él cogiera ese apellido. Claro, claro. Tampoco podía hacerlo él voluntariamente. Entonces, fíjate en algo. Cuando viene todas las guerras, todas las revoluciones, toda la grande batalla, incluyendo la de la independencia dominicana y todo eso. Yo aprendí eso en la universidad. Y es que todas las guerras siempre inician detrás de un interés monetario, de un interés financiero. Político. Estados Unidos, que inició con las 13 colonias en la parte, con unos impuestos muy fuertes, por decirlo así, a la importación de té. Entonces ellos deciden empezar a independizarse. Para eso le piden, no le piden, el negro tenía que ir a pelear a la guerra. Entonces el negro pelea en la guerra pensando de que ellos también iban a tener derechos de independencia. No, ellos están peleando por la guerra de independencia, pero ellos piensan que le va a tocar un pastel, una porción de ese pastel de independencia. Tú sabes, y cabe destacar que en esas guerras casi siempre, o sea, lo que dicen los ensayos y la historia, era que principalmente en Vietnam, el 40% de los que estaban en el frente de batalla, Ajá. lo primero que desmontaban de los búnkeres eran negros. Eran negros, O exactamente. sea, para que mueran esos pileros. Pero vamos a llegar a la guerra de Vietnam ahora, Wow. pero todavía estamos bien para atrás. Déjame leer unos cuantos comentarios de las personas que nos están siguiendo. Mi hermano Misael dice que ese choque de pensamiento también se puede referir a las colonias del norte y del sur, como hablábamos ahorita. Las del norte tenían un sistema más industrializado, Sí. y las del sur se
destacaba por la agricultura y por lo tanto, donde estaba vigente la esclavitud, estas diferencias del norte y del sur causaron la guerra civil estadounidense. Bueno, Misael, vamos a hablar de la guerra civil ahora. Ahora vamos a hablar de la guerra civil. civil. En el norte fondo primero se desarrollaron los guetos. Exactamente. Entonces, dice mi hermano Chelo que tiene entendido también que si el amo tenía una deuda y no podía pagarla, el acreedor se puede llevar al esclavo para que trabajara para él. Es que, Chelo, el esclavo era un objeto, como que yo te diga, Feli. Era como un voucher de empeño. Feli, yo te debo unos cuartos, pero yo te voy a llevarte la televisión y yo te pago después. Así mismo era el esclavo. Y los hijos de ese esclavo eran esclavos tuyos también. Entonces, luego de la independencia estadounidense. Señores, míreme. Dele gracias a Dios que usted nació en este tiempo. En esta época. Si usted tiene este colorcito que yo tengo, dele gracias a Dios que usted nació en este tiempo, porque era difícil. Entonces, nosotros vemos que luego de la independencia de Estados Unidos en 1776, Estados Unidos logra su independencia, pero el negro pasa a ser una colonia dentro del mismo país. O sea, el negro que luchó en la guerra de independencia estadounidense, bueno, tú lo viste en la misma serie de Raíces. O sea que él Kunta Kinte estaba peleando en contra de los ingleses para lograr la independencia y al final siguieron siendo esclavos. Al final pelearon por nada. Eso como que... Entonces, siguiendo el desarrollo de la historia, que Félix se bugueó ahí. Es algo como que uno le entiende. Señor, es fuerte. O sea, yo quiero que realmente ustedes que nos están viendo, nuestros amados oyentes, televidentes, ustedes vean esta serie. O sea, no la vean como que es una moda más, una superproducción de que ustedes van a ver todos los efectos. No, pero es el mensaje que encierra, que es muy importante. Entonces, cuando llega un punto, como decía mi hermano Misael, en el que los estados del norte, por el tema de la revolución industrial que venía tocando el pie, que inició primero en Inglaterra con la máquina de vapor y todo eso, los estados del norte pasan a ser estados más industrializados. Y los estados del sur, por su condición, por las expansiones de tierra, por la temperatura, pasan a fundamentarse en actividades agrícolas. Entonces, ahí es donde llega el amado Salvador Abraham Lincoln. Ahí iba. Sí, que lo pintan como el Salvador. Era un descarado. Pero, señores, al final, como le decíamos ahorita, ningún tipo de revolución, ningún tipo de guerra se basa en principios sentimentales. Yo crecí como viendo muchos documentales y leyendo muchos artículos donde presentaban al señor Abraham. Al señor Abraham como el gran libertador. Como el gran libertador. De los ideales, de los derechos civiles. Pero ahí es donde reina la hipocresía. Abraham Lincoln tenía esclavos. Sí. Incluso él solicitó un plan y un presupuesto para aquellos que ya se sentían muy norteamericanos, o sea, mandarlos para las islas como Perú y esas cosas. Fíjense que en un tiempo Estados Unidos quiso anexar a República Dominicana como un estado de Estados Unidos. Era precisamente para exportar a la población negra, para hacer un blanqueo, por decirlo así. Eso es como... Eso es algo de bypass. Pero por eso que dije que se parecía mucho, porque esa lucha que hubo, o sea, personas como el mismo Malcolm, que vamos a verlo más adelante, vamos a verlo casi decían, o sea, que y estaba claro de que las luchas de los latinoamericanos ya las habían estado sintiendo como ellos mismos. Exactamente. Porque tenían que enfrentarse al monstruo que era los norteamericanos. Entonces, en ese momento. Entonces, viene el gran Salvador, Abraham Lincoln, pero era simplemente porque el sistema esclavista que estaba instaurado ya no funcionaba para la economía moderna. A ti no te conviene, ya en el sistema industrializado, a ti no te conviene tener una gente que tenga que darle hospedaje, tenga que darle alimento, tenga que darle todo eso. Ya no era sustentable para la economía que ellos estaban desarrollando. Es mejor yo agarro limpio de que abolo la esclavitud, te contrato a ti para que hagas el mismo trabajo, te doy un sueldo que simplemente te dé para tú sobrevivir a tu tú eres responsable de ti y tienes que responderme como quieras. Y tú eres responsable de ti. Entonces, ese es un tipo de esclavitud moderna. ¿Qué pasa? Los estados del sur entran en conflicto porque a ellos no les conviene que ese sistema económico sea abolido. Entonces, se desencadena lo que es la guerra civil estadounidense.
Entonces, en esa guerra civil se ven muchos intereses porque es que las personas, las grandes familias del sur no querían perder ese, No. ese, Es que ese era el soporte de su ese es lo que se economía. llama, por lo menos de esa parte, el establishment. Exactamente. O sea, nadie que le vayan a jugar con sus intereses va a aflojar. O sea, se dio la guerra. Y la guerra, ¿verdad? Porque en esa misma guerra pusieron a muchos negros a pelear a favor. Exactamente, o sea, tú eras de los Estados del Sur, los Estados Unidos Confederados de América se llamaba. En contra de los estadounidenses usan un método y es que ellos no libran la guerra en su propio territorio. Las guerras son en el patio de otro. En el patio de otro y el desastre que se haga en otro sitio. Eso es como cuando tú ibas a jugar a la casa de otro muchacho, que hacían el desastre allá y tú volvías para tu casa. Esa es la metodología de Goku. Entonces, entonces vemos que al final los estados, como tú decías, los negros eran obligados a ir a pelear en contra de lo que ellos entendían que era su oportunidad, en contra de la abolición de la esclavitud. Al final vemos que ganan los estados de la Unión, la esclavitud es abolida y los negros pensamos entonces que en ese momento sí van a tener igualdad de derechos. Nada. Y ahí entonces viene lo que le llamamos el aguijón del negro. El primer golpe. El Ku Klux Klan. Entonces, pero mira, el Ku Klux Klan surge luego ahí de que muere Lincoln y todo eso, lo que se llamó la reconstrucción. El presidente, me parece, Ulysses Graham, tira un decreto donde es que empieza la segregación. No, y también las leyes de Crow. De John Crow. Háblame de eso, Félix. Por ejemplo, esas leyes se trataban era de segregar todo lo que era trabajo, transporte, educación. Habían escuelas para negros y escuelas para blancos. Ahí en Exacto. en ese proceso es que inicia lo que luego nosotros vamos a ver. O sea, ese proceso de segregación tarda casi 100 años, sí, porque hasta que desemboca lo que vamos a ver más adelante, que es la lucha de los derechos civiles. Se da entre 1890 y 1903. Es el periodo de la reconstrucción. Entonces, ahí vemos que el negro en Estados Unidos pasa de ser esclavo a ser otro tipo de esclavo. Porque igual sigue sin tener los mismos derechos de los blancos. Y entonces ahora, ok, tú no eres un esclavo, pero igual, si un negro miraba a una mujer blanca, lo pueden acusar de que la estaba acosando. Era acoso. Y era encarcelado. Y nosotros vemos maltratos policiales, vemos segregación, vemos todo eso. Y vemos que todo eso tarda hasta la mitad del siglo XX, cuando una mujer de color en un autobús en Montgomery, en Alabama, está sentada en su autobús y viene un blanco y le dice, párate que yo me quiero sentar. Párate, hasta ahí llegó. Y ella dijo, se armó la huelga. No, yo no me voy a parar. Y eso fue un escándalo demasiado grande. Y inició un paro en el que todos los afroamericanos comenzaron a andar a pie. Esto inicia a la cabeza de un pastor bautista conocido como el señor Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. Era un pastor bautista de Alabama que escuchen, evangélico. Él en su vida él inició esto y él no pensó el impacto que iba a tener. Una de las enseñanzas de Martin Luther King era el de que como todos somos iguales, nosotros podemos tener una protesta no violenta, una protesta pasiva donde podemos exigir nuestros derechos. La prédica de Martin Luther King iba más con la integración. Él tenía un pensamiento que era pacifista, pero para el nivel de lucha que se estaba llevando en territorio norteamericano en ese tiempo, el método en sí no era muy factible. ¿Por qué? Porque ellos trataban de hacer una manifestación pacífica, pero el blanco venía con la agresión. Sí, porque en ese momento todas las autoridades, toda la policía, toda la represión, todo era estaba en la mano del hombre blanco en ese momento. Todo era como dice Muhammad Ali en la entrevista. Ajá, sí. O sea, todo es blanco.
todo es blanco. El presidente es blanco. ¿Por qué? La policía es blanca. Porque en esta entrevista dice que por qué Jesucristo no era negro, porque inclusive hasta los cuadros de Jesucristo lo ponían de negro. Entonces, vemos de que esa lucha hay hasta una gran concentración, donde se concentran más de 2 millones de personas afroamericanas en Washington, donde Martin Luther King da su famoso discurso, que es Yo tengo un sueño, que si ustedes vieron la portada que pusimos para este programa de hoy, le pusimos una frase donde él ponía que él tiene el sueño de que algún día esta nación pueda sostener lo que predica, de que todas las personas son iguales. Pero en ese movimiento de los derechos civiles, esta lucha le costó a Martin Luther King inclusive su vida. Él tuvo que pagar con su vida porque fue asesinado tiempo después en un hotel cuando se dirigía a dar una conferencia. Pero este no era el único, la única rama de la defensa de los derechos civiles. Ahorita tú mencionabas algo muy importante, que era el grado que era, o sea, lo tan grande que era que un hombre negro se fijara en una mujer blanca. A modo de church, a modo de comedia, Eddie Murphy en una película llamada Condenados a Fugarse, lo explica ahí, donde hay un reo que se enamora de la hija del presidente, o sea, del encargado de la cárcel donde ellos están, de la prisión. Y ahí hay un revuelo muy grande. Entonces, es necesario que usted vea este tipo de películas siempre viendo la intención que hay detrás de los personajes, del cine, de dar el mensaje correcto. Porque a veces vemos la película por verla, tú sabes. Exactamente. Pero no nos damos cuenta lo que hay detrás, lo que nos quieren decir entre líneas. Entonces, fíjate en algo, te decía de que en esa parte de la segunda mitad del siglo XX, hubieron dos exponentes principales de lo que fue la lucha de los derechos civiles. Una más pacifista, una rama más pacifista, que decía que la violencia no se podía combatir con violencia, que era la que adoctrinaba, la que apadrinaba el reverendo Luther King. Y había otra rama que era un poquito más radical, que decía, oye, si tú me golpeas, porque yo no puedo defenderme. Malcolm X. Que era Malcolm X, que originalmente no era Malcolm X. El apellido X, él se lo puso porque él dijo, yo no sé cuál es mi apellido. Porque este apellido a lo mejor fue que mi tatarabuelo, que estaba en una plantación, como mencionaba Morita, adoptó el nombre de un blanco. Adoptó el nombre de un blanco. Entonces, hasta que yo pueda descubrir cuál es mi apellido, yo me llamo Malcolm X. Las enseñanzas de Malcolm X eran un poquito más radicales. Malcolm X pertenecía a una agrupación que se conocía como la Nación del Islam, donde ellos decían de que el hombre blanco era el diablo. El hombre y todas sus costumbres. Entonces, basado en las enseñanzas de Malcolm X, que él decía que ninguna revolución se puede ganar con pacifismo. Por ejemplo, mira, habían grupos como el grupo de juventud SNCC, que este grupo nace por el pensamiento de King. Ajá. ¿Verdad? Cultura pacifista y cosas, pero a través del tiempo, su lucha, ellos se dan cuenta que no vale la pena luchar de esta manera porque no eran escuchados, entonces se pasan como un poco al pensamiento de Malcolm y utilizan también la violencia en ciertos aspectos. Exacto, entonces nosotros vemos que luego del tiempo hay una película de Denzel Washington basada en la vida de Malcolm X, muy buena. Vemos que luego el mismo Malcolm X se da cuenta de que tiene un pensamiento un poquito radical, hace una peregrinación hacia África, conoce a los suníes, que es una rama de los musulmanes. Señores, porque tenemos que hablar del Islam un día de esto, porque nosotros tenemos, cada vez que tú hablas de un musulmán, tú te piensas que es un tigre con una cosa, una barba, loco por explotarse. Y eso es como el 0. algo % de lo que es la población musulmana. Ese es como esa porción extremista que tiene que existir en cada parte de la sociedad. Exactamente. Así como hay cristianos que son medio extremistas también. Pero el musulmán, esos son los chiíes. Hay dos grandes ramas, los chiístas y los suníes. Los suníes son personas hospitalarias, son personas extremadamente bondadosas. Entonces, cuando Malcolm X hace esa peregrinación,
por África, conoce esa rama. Entonces, cuando viene, ya él se ha ganado enemigos porque dicen que está vendido. Tú nos pusiste nosotros en esto, en la lucha, te vas por ahí, no te cogemos los golpes y ahora tú vienes a decir... ahora te va a salir. Ahora tú vienes a salirte. Entonces, inclusive, lo asesinaron, fueron su propia gente que lo asesinaron. Usuarios de su propia secta. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos el ejemplo de esa época de los movimientos civiles a el boxeador Cassius Clay. Cassius Clay, mejor conocido como Muhammad Ali. Muhammad Ali. Muhammad Ali. Muhammad Ali, también hay una película de Will Smith muy buena donde relata la vida de Muhammad Ali. Fue un campeón de boxeo que inclusive peleó en los Juegos Olímpicos, ganó oro. Y cuando vino, no podía entrar a un restaurante de blanco, sí, no, siendo el campeón olímpico. Y dicen por ahí que de nuevo el establishment le retira el título. Entonces, y lo amenaza con cárcel. Entonces, ¿por qué? Porque ahí que inicia la guerra de Vietnam, donde tú decías que los negros era que lo mandaban adelante para que limpiara la zona. Vamos. Y entonces, los primeros tiros recibían. Muhammad Ali dice, ¿por qué yo tengo que ir cientos de kilómetros a un país que no me ha hecho nada? A pelear contra un enemigo que yo tengo desde que nací. A pelear en favor de un enemigo que es el que me está la guerra, la estamos librando aquí. Y como tú dices, el establishment le retira el título, lo amenazan con cárcel y todo eso. A un campeón peso pesado del mundo. Ejemplo, disfrutaba del boxeo. Sí, pero no podía compartir con el boxeador. Sí, exactamente. Sí, porque... Veía los juegos de básquet, veía a Magic, ¿verdad? Ajá. Pero no podía entrar al mismo restaurante que Magic. Que entraba Magic Johnson. O sea, es como esa dicotomía que como que no puede caber en una cabeza. Fíjate, y el tema capítulo viejo. Tú ves que siempre hay una señora que dice que gato malo que le daba de que con la... Sí, con una señora en sobrepeso. Si tú te fijas, era una señora sobrepeso, que era la sirvienta. De tez negra, y no le mostraban la cabeza. Y no le mostraban la cara. En otro dibujo, tú veías que si mostraban un afroamericano, era como parecía como un simio. Labio bien carnoso. Sí. Siempre eran como cavernícolas, les gustaba comer sandía. Y era como una cosa como a un nivel bastante denigrante que se buscaba. Era que fuera vamos a decir, el mote de burla de ese momento, de la escena. Entonces, nosotros vemos más adelante que basado en las enseñanzas de Malcolm X y otros líderes, surge el movimiento de los Panteras Negras. Power. Que era donde ellos decían, en la Constitución de Estados Unidos hay una enmienda donde dice que el estadounidense tiene derecho a portar armas. Y dijeron, nosotros somos estadounidenses, nosotros tenemos derecho a portar armas. Y crean un partido político, comienzan a educar a los jóvenes en Harlem, en Nueva York, creció ese movimiento, y comienzan a crear un movimiento que en ese momento se convierte, el partido Panteras Negras, se convierte en el enemigo número 1 por el FBI. Y líderes como Fred Hampton fueron asesinados, o sea, lo drogaban, lo metían en la casa, lo acribillaban y después decían que era en defensa propia. Y la gente que veía la escena del crimen decían, ¿cómo fue en defensa propia si de aquí se lleva para que no se vea ni un tiro en la pared? Señores, todos los tiros iban en esa dirección. Le digo, si usted quiere tener una tarde interesante, no de café, sino de jugo, galletica y cositas, siéntese con Adrián Alcántara a discutir un poco, ya sea de la guerra de Vietnam, ya sea de la Segunda Guerra Mundial. De historia en general, historia en general. Y yo, mire, le aseguro que usted no va a desperdiciar su tiempo. Pregúnteme a mí. Luego, vemos de que primero los Kennedy, luego el mismo Henry Ford, luego el mismo... Y era mucha gente que tuviera un intento de hacerlo. Por ejemplo, tuvieron una intención. El mismo Kennedy murió por eso, yo creo. No se sabe por qué murió, pero tuvieron... Él y Robert Kennedy, que era el hermano de John F. Kennedy, que también fue asesinado, eran partidarios de la liberación, del firmar el Acta de los Derechos Civiles, donde los derechos del hombre afroamericano se equipararan a los del hombre blanco. Hay un pensamiento que me gustó mucho, principalmente que lo referían los Panteras Negras, y era que hay que educar al hombre blanco a la no violencia. O sea, cuando ellos veían que alguien blanco quería ayudarlos, ellos le decían, no.
tú no tienes que marchar con nosotros. Tú tienes que en tu comunidad, tú hacer que el hombre blanco que nos va a recibir allá no nos golpee. Porque si tú te pones aquí con nosotros, lo que vas a recibir más, los palos que nosotros recibamos, tú lo vas a recibir. Entonces, ellos lo que motivaban mejor a que ellos concientizaran a la gente de que el hombre negro no era su enemigo. Qué bueno que tú mencionas ese punto de la concientización, porque hay que tener algo en claro, o sea, no, las cosas nunca son blancas y negras. Habían personas blancas que apoyaban la igualdad de derechos, inclusive habían esclavistas que no maltrataban a sus esclavos. Habían esclavos, Feli, habían esclavos que en la guerra de secesión estadounidense, la guerra civil, estaban peleando por amor, de verdad, porque querían seguir siendo esclavos de sus amos, porque eran amos que lo trataban bien, lo dejaban tener la casa, lo dejaban tener su familia y todo ese tipo de cosas. De igual forma, sí habían negros que sí también querían tomar el control para tomar venganza y represalia. Este tipo de personas, o sea, tenían esclavos porque esa era la parte. Eso era la normalidad. Esa era la normalidad. Pero dentro de los esclavos ellos lo trataban como si fueran personas que trabajaban para ellos, simplemente. Exactamente, no lo maltrataban así a ese nivel. Entonces, luego vemos que me parece que el presidente Ford logra que el Acta de los Derechos sea aprobada. Pero recientemente, en los 90, nosotros vemos un caso que fue el de los 4 de Central Park. Que hay una serie llamada Ellos nos ven así. Así nos ven. Así nos ven. Óigame, eso es una miniserie, me parece que está en Netflix, donde presenta... Son como 4 capítulos. Sí, es cortica, 4 o 5 capítulos. 4 o 5 capítulos tiene. Donde presentan 4 niños, que eran niños de 13, 14 años. Ellos estaban jugando ahí en el Central Park, y esa misma noche vienen y a una mujer la violan y la dejan casi inconsciente. Y ellos simplemente estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y hasta que se averiguó el caso, uno duró 4 años preso, otro 5, hubo uno que duró casi 10 años preso, que fue a una prisión de mayores. Y vemos cómo simplemente por el hecho de tener... Acusar a 4 niños para cerrar un caso. Para cerrar el caso. Y vemos que simplemente por el hecho de su color de piel, automáticamente dijeron, fueron ellos. Tuvieron que ser ellos. Entonces, Félix, ¿cuál es la situación actual que está atravesando? Un punto muy importante, señores. Estamos hablando de Estados Unidos, pero hubo otra nación en el mundo donde la discriminación se manifestó de igual o peor forma, que fue en Sudáfrica. Recuerden que Sudáfrica, aunque suena África, nosotros imaginamos África, nos imaginamos calor, desierto y un grupo de negros con taparrabos, no. La nación de Sudáfrica, que es el país más austral, el país que queda más al sur, es conquistado por Inglaterra, funda la capital que es Johannesburgo, y es un país donde se instaura una oligarquía blanca donde intenta suprimir al negro y se hace lo que se conoce como el apartheid. Donde surgen personajes como Nelson Mandela, el gran Nelson Mandela. El gran Nelson Mandela, que inicia una lucha y es acusado como terrorista y dura 23 años preso. Luego que logran, creo que fue como en 1993, logra ser liberado. Es el primer presidente en una república africana. Es el primer presidente de color en esa nación. De color y una nación africana, o sea, de tez morena, que es controlada por blancos detrás del telón. O sea, y a mí yo quiero llamar a la atención principalmente a los millennials. ¿Tú sabes que tú eres millennial, loco? Sí. Sí, a los millennials y a la generación, ¿cuál es la otra? La generación Z. No, la Z. La generación, sí, yo creo que la generación Z. Sí. La generación Z. Señores, muchos de los jóvenes a veces escuchan... Porque la generación X fue que nacieron en el 80, exacto, 70, 80, por ahí, sí. Ven o escuchan el nombre Nelson Mandela y simplemente dicen, sí, Nelson Mandela. Pero no saben la connotación que tuvo este señor, no saben, y les invito a que busquen la biografía, busquen cualquier material que usted busque, ahora mismo es válido.
porque va a enriquecer su conocimiento y lo va a hacer, quizás usted se inspire en cualquier situación que usted tenga en las ideas que tenía Nelson. Entonces, señores, nosotros hicimos un overview así rápido de todo lo que pasa en la segunda mitad del siglo XX, pero hubieron muchísimos líderes, muchísimos movimientos, muchísimas personas que inclusive tuvieron que dar su vida en pos del movimiento de los derechos civiles. Y recién el año pasado, en Estados Unidos, todavía se sigue librando una lucha que es donde surge el movimiento de Black Lives Matter, con el asesinato de George Floyd. ¿Qué te puedes decir de eso, Félix? Bueno, ahí se encuentran muchos factores porque es como la gota que derrama ya el vaso de la impotencia, esa que es el mismo pensamiento de los NSCC. O sea, que es buscar simplemente un pretexto, buscar un arresto innecesario, una violación, que me quiten un asiento, que me saquen de un restaurante, para que explote todo. Y eso fue lo que pasó con el señor Floyd. Una muerte, o sea, algo muy funesto, algo despiadado, injustificado. Y una serie de acontecimientos que se dieron también en esa, que el asesinato de Floyd lo trajo a la luz. Cosas que estaban pasando, pero que la prensa estadounidense no le daba la luz en el foco. Porque es que aunque señores, hoy en día, constitucionalmente, todos los seres humanos, en países como Estados Unidos, todos los seres humanos son iguales, pero todavía hay una lucha mental que está por superarse. Hay una lucha mental que queda pendiente de superar en el pueblo estadounidense, porque hay en estados, inclusive, donde tú no puedes ir, Félix, que como latino, morenito, tú no puedes ir a estados como Texas, a vivir, como Georgia, estados así que son intrínsecamente racistas. Tú no puedes ir, y que Detroit, y que Colorado, estados así. Fíjense que todo lo que le dice que va a Estados Unidos, dice, o la Wisconsin. Florida, que a Wisconsin, no. Siempre le dicen los mismos estados: Nueva York, Connecticut, sí, Massachusetts o la Florida. Arkansas, cositas así, esos pueblos. Pero miren algo. Yo estaba viendo un documental en Netflix. Ahora se ha llenado de documentales sobre comida, no chatarra. No, cuidado, el que me dice chatarra, parrillada y eso. Y yo me quedé sorprendido porque en un estado de Texas hacían referencia a un sitio de barbecue que hay y presentaban a todos los clientes que iban, señores, y yo no vi un negro. No. O sea, yo no vi un negro, un cliente negro que fuera a ese establecimiento a comprar carne. O sea, y es extraño, pero esa es la realidad. Entonces, ya hoy en día, más que una lucha de derechos legales y político, hoy en día Estados Unidos está liberando una lucha de derechos de pensamiento, porque ustedes fijan, Estados Unidos inclusive tuvo un presidente afroamericano, pero inclusive ese presidente afroamericano no hizo gran cosa en pro de los derechos de los afroamericanos. Duró 8 años por ahí y al final, porque al final era un afroamericano con pensamiento de blanco. Eso es como el negro que fue a pelear en favor de su amo, o sea, en favor de su amo blanco. O sea, no hay como una correlación que tú puedas decir, oye, me llegó el primero, va a responder por nosotros. Incluso no encontramos quizás 5 leyes, o sea, que fueran, que repercutieran grandemente con el pueblo afroamericano, que fuera a su favor. O sea, Félix, antes de entrar ya quizá en la parte final, déjame saludar a las personas que han estado por aquí saludándonos. Bueno. Tenemos a nuestro hermano Andrew Camilo, Dios te bendiga mucho. A la señora Livni Peguero Maggi también, Dios te bendiga mucho, sí, mi querida esposa. Tengo por ahí a mi querida suegra, Radairis Mercedes. Oh, iba a saludarla también, Dios le bendiga. Suegra de Félix. Sí. Tenemos aquí a Ambelis Amervi. El pastor Amervi Bonilla. Amervi Bonilla, perdón. El pastor Amervi Bonilla. Sí, muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Mucho. Ministro, gracias a todos por dejarnos sus
sus comentarios. Félix. Señores, sabemos que desde que nosotros hemos nacido, quizás nosotros también que vivimos en Latinoamérica, aquellos que nos ven desde otros países, quizás otros continentes, que no conocen quizás la realidad de nuestra nación, hemos sentido, hemos podido sufrir algún tipo de discriminación en algún momento, ya sea de tipo profesional, ya sea de tipo laboral, o sea, en el ámbito laboral, también hasta en nuestras iglesias, ¿sí? En la iglesia. ¿Verdad? En la iglesia, sí, en la iglesia. También por nuestros sectores. En fin, hemos visto que hemos sido objeto, hemos sufrido por ese tipo de comportamientos de la sociedad. Quizás por no pertenecer a un grupo étnico en el cual nosotros no pudiéramos estar por razones económicas o quizás por razones intelectuales. Y yo quiero darle un mensaje a todos aquellos que quizás se sienten defraudados de la vida. Amén. Por eso. Se sienten defraudados de la vida, se sienten que la vida no les ha pagado conforme a lo que ellos han sembrado. Y sienten de que sus esfuerzos, o quizás los esfuerzos de muchas personas como el Dr. King, como Malcolm, como los chicos de las Panteras Negras, quizás como actores o deportistas como Mohamed, que han dado su grano de arena, han puesto, así también como el señor LeBron James, que es un fiel también manifestante en contra de este tipo de comportamientos. Yo quiero decirles a todos lo que dice en la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 16, verso 33. Y no quiero que lo saque de contexto, pero en realidad dice Jesús: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. Estas cosas que estamos hablando ahora mismo, las estamos hablando para que ustedes tengan paz. Amén. Porque en el mundo tendremos aflicción, pero tranquilos, confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Mi gente, lo que quizás te esté pasando a ti y que tú te estés recibiendo un tipo de discriminación, te digo que la gente, los cuntaquinte de hace 500 años, Amén. 600 años, 1000 años, también sufrieron un tipo de discriminación. Hubieron personas que tuvieron que abandonar su nombre. Oye, no solamente tuvieron que, como tú o como yo, abandonar un establecimiento o que se nos niegue la entrada a un establecimiento. No, tuvieron que abandonar su nombre, tuvieron que abandonar su casa, tuvieron que abandonar su linaje, tuvieron que abandonar sus sueños, simplemente para conservar su soplo de vida. Simplemente para conservar el soplo de vida que un día el Creador puso en nosotros. Entonces te digo, muchas cosas nos van a pasar. Muchas cosas nos van a entorpecer en el camino. Muchas cosas van a destruir tus sueños. Muchas cosas te van a interrumpir. Mucha gente va a decir cosas de ti que quizás van a sonar discriminatorias, Adrián. Amén. Pero tranquilos. Tranquilos. Estas cosas te las decimos para que tengas paz, para que no te tomen de sorpresa. Estas cosas te las estamos aclarando ahora mismo. Te estamos diciendo cómo nació la lucha. Te estamos diciendo de dónde viene la discriminación. Te estamos diciendo que eso tiene un factor negativo en la sociedad. Destruye la sociedad, divide la sociedad. Para que tú tengas paz, porque no eres la única persona que está atravesando por eso. Amén. ¿Que esto se puede quedar así? No. ¿Que debemos de recibirlo así? No. ¿Que debemos asimilarlo como bueno y válido? No. ¿Que debemos hacernos, como dicen por ahí, la víctima? No. Pero el llamado de esta noche es a que tú tengas paz. Tenga paz, hermano. Tenga paz, hermano. Porque nuestro Jesús, ese Jesús que no es ni blanco ni negro, ni asiático, ni occidental, ¿verdad? Ni de oriente ni de occidente. Porque aunque nació
en una comunidad judía, fue el que murió para darle la salvación al mundo completo. No murió solamente por los judíos, murió por el asiático, murió por el latino, murió por el europeo, murió por el anglosajón, murió por todos nosotros. Y estas cosas nos las ha dicho para que nosotros tengamos paz, para que usted tenga paz y sepa que lo que está pasando a nuestro alrededor un día pasará, porque Él ha vencido al mundo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Señores, esto ha sido una entrega más de Desahogo Radio Show. ¿Sabe? Antes de concluir, Félix, quiero leer un fragmento del discurso, de ese famoso discurso que dijo el doctor Martin Luther King en la concentración más grande que tuvieron en Washington. En Washington. En 1967. Eso yo lo veo y como dicen alguna gente, se me eriza, se me enchina la piel así como que tú ves eso y tú dices, wow, pero si una sola persona puede tener ese pensamiento y transmitirlo a las masas, tú y yo podemos convertirnos en un Dr. King. Amén. Y fíjate cómo la decisión, la determinación de una persona causó un movimiento que desencadenó en tantos buenos resultados. Y en mitad de su discurso, el discurso está titulado como Yo tengo un sueño. Y dice: yo tengo el sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos en estas verdades, son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgia, los hijos de los ex esclavos y los hijos de los ex propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo el sueño de que un día, incluso el estado de Mississippi, un estado desierto, sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo el sueño de que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Y el mensaje, señores, que le queremos dejar el día de hoy es claro. Las pequeñas acciones, un viaje de 4,000 kilómetros inicia con un paso. Inicia con un paso. A veces nosotros nos encanta quejarnos de las injusticias, de lo que pasamos. Yo siempre he dicho que la corrupción de una nación empieza por la corrupción de una persona. El desastre de una nación empieza por el desastre de una persona. La canasta. Pero el cesto de canasta, el cesto de manzanas se daña. Empieza a dañarse por una manzana. Pero igual, el cambio de una nación es el cambio de un individuo. El cambio de un sistema es el cambio de una persona. Entonces, usted quiere que nuestra nación sea una nación diferente. Empiece usted por ser un individuo diferente. Usted quiere que esta nación cambie, empiece usted a ser un agente de cambio. Usted quiere que dejemos de vivir en un país de corrupción, de desigualdad y todo eso. Empecemos nosotros como individuos. Empiece usted por dejarse de coger peso. Sí. Señores, vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios por lo que como nación y como mundo hemos logrado, y pidiéndole a Dios por lo que aún nos falta todavía por lograr. Que ese sueño que manifestaba el Dr. King en este momento, que es el sueño de todos nosotros, no de que algún día quizá podamos aquí en el país o en Estados Unidos ver eso, sino que allí en la patria celestial podamos adorar un día al Señor, como dice la palabra de Dios, de toda lengua, toda raza, todo pueblo, toda nación, juntos podamos adorar y bendecir al nombre de Dios. Señor, te damos gracias. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Padre. Padre, gracias por haber venido a esta tierra a morir por toda la humanidad, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas sin importar nuestro color de piel, sin importar nuestro idioma, sin importar nuestro credo, sin importar nuestra forma de conducirse, inclusive sin importar el calibre de nuestros pecados, Señor. Tu amor consiste en que aún nosotros siendo pecadores, tú viniste aquí al mundo a morir por nosotros. Padre, ayúdanos, Señor,
a vivir vidas dignas de ese sacrificio, Señor. Ayúdanos a reflejar tu imagen en todo lo que hagamos, Padre eterno. Ayúdanos a no discriminar a aquel que merece la salvación, Señor, Padre, sino que cumplir tu gran comisión de llevar esta palabra de amor y reconciliación a toda criatura. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, Feli. Ahora sí lo digo. Señores, esta ha sido una entrega más de Desahogo Radio Show, un espacio serio, sobrio y bíblico. Señores, gracias a todos Aleluya. los que estuvieron con nosotros, a todos los que se dieron cita con nosotros en este maravilloso programa. Le pedimos disculpas una vez más por este tiempo que le tuvimos de vacaciones, pero esperamos, señores, que como siempre decimos en este programa, si Cristo no ha venido, ni ninguno de nosotros no hemos ido a él. Y si a Félix no le da el deseo de enfermarse de nuevo, zafa. Si a Félix no le da el deseo de enfermarse de nuevo, señores, nos estaremos viendo la semana que viene por esta misma hora y este mismo espacio. Mi gente, Dios les bendiga. Yo quiero dejarlo de nuevo con el poemita de Victoria Santa Cruz, que me gustó demasiado, el de negro por mi color de piel. Recuerden recomendar nuestra página de Facebook, de Instagram y sobre todo también la de YouTube, donde se quedará colgado todo este contenido. Este contenido lo vamos a subir a YouTube para Desahogo Radio Show en Facebook, en Instagram y en YouTube. Así que ustedes saben, señores, Dios les bendiga y será hasta la próxima emisión de Desahogo Radio Show. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra?, me dije. ¡Sí! ¿Qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me alacé el cabello, me polvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra: ¡Negra! 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 Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¿Y qué? ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! ¡Negra soy! Yo hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, 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 negro! Al fin comprendí. ¡Al fin! Ya no retrocedo. ¡Al fin! Y avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro azabache fuese mi color y ya comprendí. ¡Al fin! Ya tengo la